Fernando Alegría les habla y grabo estas páginas en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., el 18 de septiembre de 1976. Quisiera comenzar esta lectura con un poema que dedico a una persona muy querida, muy admirada, y a quien precisamente tuve la oportunidad de conocer en persona aquí en los Estados Unidos. Fue en Washington, D.C. y en California, y me refiero a Gabriela Mistral. Gabriela visitó los Estados Unidos con ocasión de haber recibido el Premio Nobel de Literatura y estuvo en California, en Mills College, donde recibió un título honorífico, y tuve la gran suerte de que ella se alojara en mi casa. Yo era en aquella época, empezaba mi carrera de profesor en la Universidad de California, en Berkeley, y tuve la oportunidad, como he dicho, de conocer a esta extraordinaria mujer que fue Gabriela más o menos íntimamente. De manera que comienzo esta lectura con este poema como un homenaje a Gabriela Mistral. Amaneció entre ciervos y maderas, encendiendo de a poco la mañana, en álamos tañía sus campanas, las estrellas bajaban a su escuela. Su paso apresuró y quedó a la vera de un sol hecho de miel y de manzana, piel del mundo mordida en las lozanas, copas de amor caídas en su estera. Atenta su desliz con suerte varia, poniendo fue en aquellos que llamaba noble anillo de novia solitaria. De Dios captó las voces que añoraba, y olvidando pasión de fuente vana, amante fue en la cruz y virgen sabia. En 1957 publiqué un libro que de alguna manera me vinculó profundamente a mi país. Estaba yo en Santiago de Chile ese año cuando ocurrió una de esas catástrofes tan comunes en nuestro país, un terremoto que destruyó gran parte del sur de Chile. Viajé a Concepción a un encuentro de escritores que se llevó a cabo en la Universidad de Concepción, que dirigía en aquella época don David Stishkin, y bajo la dirección al encuentro del gran poeta chileno Gonzalo Rojas. Ese año, en 1957, apareció la primera edición de una novela mía que ha circulado por todas partes y por la cual los chilenos tienen un afecto, diría yo, y especialmente mis compatriotas que son hípicos. Me refiero a mi novela Caballo de Copas. De Caballo de Copas, entonces, voy a leer unas páginas y leo no de la primera edición que publicó Zigzag en 1957, sino de una edición que hizo Planeta en España en 1972. La escena a la que me refiero y que voy a leer sucede en San Francisco de California. El carrito tuerce en una esquina y salta un chorro de luces de colores. Nos bajamos al final de Powell, esquina de Market. Se aglomera la gente frente a los cines. Los letreros se encienden y se apagan, formando frases y figuras luminosas en luces verdes, rojas, purpúreas y amarillas. Centenares de focos y reflectores se vuelcan sobre las paredes de los edificios. Se iluminan el cielo y el suelo. La cara monstruosa de una actriz de cine hace muecas lúbricas, contemplando la silueta de un automóvil último modelo. Entre dos cines hay una callejuela estrecha. Es un alero perdido entre la maravilla.
De las paredes sale un vapor oscuro, caliente. ¿Acaso es el sudor de los teatros? En el asfalto se apelotona el chicle mezclado con la grasa y el aceite de los restaurantes y los automóviles. Cajones de basura se amontonan junto a puertecillas misteriosas. Apenas diviso dos sombras furtivas, atorrantes hambrientos en busca de mendrugos o viciosos o ladrones. La calle Market hace esfuerzos por mantener un ambiente de feria. Allí bailan desde un escaparate muchachas desnudas. Allí los ejércitos de Enrique V casi chocan con una escuadrilla de zancudos que van a picar al pato Donald. Allí interpretan a Dios, allí se lee el futuro, se matan aviadores de juguetes, se compran diamantes por 50 centavos. Caminamos hasta Union Square. Es la hora en que empiezan a reunirse gentes raras. Hidalgo y yo pasamos con tranco lento y cansado. Un joven nos saluda afablemente. Nos pregunta si no deseamos compañía. Compañía es lo que a usted le falta, pero de seguros contra las 7 plagas, le contesta Hidalgo en un inglés horrendo. Caminamos por Kearny hasta la plaza de Robert Louis Stevenson en Chinatown. Nos sentamos en el pasto. El busto del escritor, verde y negro, bajo la acción del moho, parece un cadáver escapado de la morgue que está precisamente al otro lado de la calle. Unos árboles raquíticos le montan guardia como niños con escopetas de palo. Un chino viejo pasa arrastrando los pies, se detiene un momento y se orina en el pedestal. De un lujoso restaurante frente a la morgue sale un grupo de italianos insultándose a grandes voces. Hidalgo me dice: ven, vamos a tomar un trago en un bar que yo conozco. Por fuera el bar parecía un salón de belleza. Las paredes eran de cristales sólidos del tamaño de un adoquín. Había imitaciones de mármol por todas partes. Un aviso en luz púrpura anunciaba con letras chatas y pesadas: Liquors. La puerta lucía un tapiz de cuero con remaches de bronce. Entramos y no vi nada. El saloncillo se hundía en una tiniebla azul. Oí voces apagadas y ruido de vasos. Hidalgo me guió tirándome de una manga y pronto me hallé sentado en un taburete altísimo al borde de un mostrador. Un gran espejo reflejó vagamente nuestras imágenes. Una Victrola, equipada con un sistema telefónico, se iluminó con 1000 colores en un rincón y una voz de muñeca de trapo preguntó gangosamente: "What would you like to hear?" Alguien tropezó con su propia sombra y la lengua demoró largos segundos en desenrollarse. Blue Danube. La aguja raspó unos instantes, hubo otros ruidos extraños, como si la mujer invisible estuviera sacando discos de lugares prohibidos, y luego el Danubio azul empezó a hacer valsear caballos imaginarios. Mis ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad y distinguí a los mozos vestidos de chaqueta y delantal blancos, muy engominados. No levantaban la mirada para recibir las órdenes, pero en los labios se les notaba una sonrisa entre comedida y asesina. Advertí con asombro que el saloncito estaba repleto de gente, que a lo largo del mostrador había por lo menos unas 20 personas bebiendo. A mi lado estaba una mujer. Me volví a la espalda y conversaba llena de entusiasmo con 2 hombres y uno de los taberneros. Me llamó la atención que para ser un lugar tan pequeño y haber tanta gente, el ruido era insignificante. Los que estaban sentados alrededor de las mesas guardaban silencio o cuchicheaban. Una mujer nos miraba por encima de su compañero y chupaba el cigarrillo con fruición, como si no fumara. Hidalgo no decía nada. Se había sentado cómodamente en su pisillo redondo, los brazos sobre el mostrador, los hombros hundidos en gesto de cansancio y los dedos jugando despreocupadamente con la tapita de cartón que nos habían puesto a manera de bandeja. Nadie molestaba allí a nadie. Un gesto era suficiente para pedir otra copa, otro gesto para pagar, otro apenas perceptible para beber. La mujer que estaba a mi lado era el único punto de contingencia en este círculo fantasmal.
Era evidente que no podía soportar la apatía de los circunstantes. Derrochaba dinamismo. Fue la primera que nos dirigió la palabra. En la Victrola unos cantores gritaban que se les había perdido su azúcar en Salt Lake City. No entendí ni una palabra de lo que ella dijo. Sí, respondió Hidalgo, hablamos español. Oh, how cute, dijo ella, y agregó que el español es la lengua más hermosa del mundo. Riendo y bebiendo whisky a lengüetazo se me fue acercando, y a los pocos momentos me hablaba con un codo apoyado en mi hombro, echándome en las narices un tufo asfixiante. Te fregaste, dijo Hidalgo. La vieja se calentó contigo. Yo no tenía la menor idea de lo que decía la señora, pero ella continuaba su charla, sin exigir más que un débil yes de mi parte cuando la entonación de su voz denotaba una pregunta o cierto grado de impaciencia. Cada vez que yo decía yes, se reía a carcajadas, tanto que temí se fuera a caer del piso y la sujeté de la cintura. Maldita la hora en que se me ocurrió hacerlo. Ella interpretó el gesto como un avance amoroso, y de allí en adelante faltó poco para que cayéramos prendidos al suelo. Hidalgo estaba muy inquieto y de vez en cuando parecía decir frases entrecortadas, como disculpándonos. Los compañeros de la mujer, entre tanto, se habían olvidado totalmente de ella y proseguían una conversación en voz baja con el tabernero. Los tragos se sucedían sin que tuviera yo la menor idea de quién los pedía y quién los pagaba. Desapareció la cerveza, en su lugar vino el whisky. ¿Qué diablos me relataba la vieja? De un amigo en Panamá, unas corridas de toros en Tijuana. Habló y habló sin perder el resuello, bebiendo todo el tiempo y sin dejar de tocarme. Un par de veces se interrumpió y diciendo, con permiso, salió a lo que tenía que salir. Al regresar se paraba junto a la Victrola y con voz de ultratumba pedía luego discos que ella consideraba muy oportunos. En un pueblito de España, ay, 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 adiós muchachos. Cuando pidió allá en el Rancho Grande, se le enredó calamitosamente la lengua y a gritos me rogaba que yo dijese el nombre por ella a la mujer invisible, que ya perdía la paciencia repitiendo allá what, allá en el chancho what. En una de las salidas que hizo esta señora, Hidalgo me susurró al oído, mejor nos vamos. Ya son como la 1 de la mañana. Claro, le respondí, vamos, esto ya me está lateando. Hice un esfuerzo por bajarme del asiento y advertí con horror que no podía mover los pies. Por primera vez, después de varias horas de estar bebiendo, volví a darme cuenta de que no estaba solo con la señora Hidalgo, sino que estaba en un bar atestado de gente. Con esa mirada vidriosa y aletargada del que trata de aparentar que está despierto, pero va ya en la barca de Caronte, me esforcé por recorrer todo el establecimiento y demostrar, agregando una heroica sonrisilla, que los tragos no me habían hecho efecto. El cuarto se movió, quebrándose en varios planos como un cuadro cubista. Por un instante mantuve el equilibrio y reconocí a mis vecinos. Lo perdí inmediatamente. Lo volví a recobrar, y así en lucha desesperada contra el mareo permanecí unos instantes. La sensación estomacal se tornó angustiosa. Pronuncié unas palabras que ni yo pude identificar. Mi voz debe haber adquirido una tonalidad extraña porque noté con espanto que todos se volvieron a mirarme. De nuevo ensayé una sonrisa. El espejo me devolvió una imagen cadavérica. Hidalgo no advertía lo trágico de mi condición y pidió 2 tragos más. El vasito de whisky me pareció monstruoso. Una gota que beba, pensé, y estoy perdido. La señora, entre tanto, había desaparecido totalmente. Su cartera y sus guantes todavía se hallaban sobre el mostrador, así que no podía andar muy lejos, si es que aún andaba. Haciendo de tripas corazón, unté los labios en el whisky y con sorpresa me di cuenta de que el malestar, en vez de empeorar, disminuía considerablemente. Recobré como por encanto cierto grado de lucidez. Lo que más me llamó la atención en este chispazo de normalidad fue ver a Hidalgo completamente borracho. Hasta ese momento, preocupado con mis propias penas, no me había fijado en que mi compañero bebía a la par conmigo. Su posición era la misma de un comienzo, los codos firmemente asentados sobre el mostrador, la espalda curvada, las piernas cortas y algo chuecas colgando en el vacío. Por primera vez advertí en él una clara apariencia hípica.
Daba la impresión de ir cabalgando en el asiento, encogido como un mono, la cabeza hundida entre los hombros, los ojos alertas a un obstáculo lejano, acaso galopando hacia el fondo del espejo, las piernas ceñidas al vientre del caballo invisible. Mire, Hidalgo, mejor nos vamos. ¿Qué decís, ñato? Digo que es mejor que nos vamos. A la cresta con vos, cabro, me respondió con el acento más chileno que le conocía hasta entonces. ¿Y para qué nos vamos a ir? Estos hijos de la Gran Siete me importan un rábano. Mira cómo se les cae la baba de jetones que son. Por muy mareado que yo estuviera, me di cuenta de que mi amigo entraba en una fase muy peligrosa de su borrachera y que lo más conveniente era salir de aquel sitio antes de que se tornara de veras belicoso. Vamos y nos tomamos un trago en otra parte. ¿Qué trago ni qué niño muerto? Cuando yo tomo me pongo sentimental y me da una rabia mirarles la cara a estos babosos. La pucha, ¿qué me daría por estar en una cantina de la calle Bandera con harta bulla y harto vino y mujeres morenas, sabrosas y con una orquesta marditada tocando puros tangos? La gente había empezado a esconderse en los rincones de cuero mullido. Nos contemplaban desde la penumbra morada con ansiedad de enterradores. Yo pensaba en las cantinas que evocaba Hidalgo con nostalgia. Jamás se vio mayor vitalidad, mayor vehemencia e imaginación en las discusiones. Jamás se vio a los mozos correr de esa manera, gritar los pedidos con voz tan estentórea, disparar vasos sobre las mesas con tal estruendo de cristales y hacer sonar las monedas como si en realidad fueran de plata. Y las gesticulaciones, los brazos levantados en el aire, las palmadas, los puñetazos, las muecas, y las carcajadas y los insultos, las voces aguardentosas. Cada bebedor se juega allí su destino. Aquí, en cambio, nos iba engullendo la sombra morosa y nosotros nos resistíamos, escandalizando el ambiente. Hidalgo seguía hablando en áspero duelo contra una corneta que insistía en dar una versión impúdica de algo que semejaba a un himno de sinagoga. ¿Pa' qué te voy a mentir?, dijo de pronto. Hoy, cuando me contabas tus andanzas, yo pensaba en mis planes. Porque yo tengo mis planes, guacho culebra. Lo principal, mijito, es tener plata, harta plata. Y la plata solo se gana en las pistas aquí. ¿En las pistas? Claro, pues, en las pistas. Ahí es donde está la plata. ¿Que soy payaso? En las pistas de caballo aturdido. Payaso será tu abuela. Así que soy jinete, ¿no? Bueno, jinete propiamente no, fui jinete. Si me hubierais conocido en Chile, no me conocería yo. Yo fui el famoso 7 millones. Yo, que en Chile tenía tanta fama como Donoso, Bravo y Zúñiga, aquí ando de matón de pesebreras, sacándole la bosta a los caballos. ¿Quién lo iba a decir? Si parece mentira, caballerizo por la cresta. Pero no creáis, aún así gano plata, y a lo que haya juntado mis pesitos, me voy pa' Chile y me caso con una morena bien apretadita en carnes. A esa hora lo de la morena me pareció una grandísima verdad, y así se lo hice ver a mi amigo. ¿Y sabéis para qué quiero la plata?, me preguntó. ¿Para mantener a la morena apretada en carnes? No, hace mucho tiempo que he estado pensando en un proyecto, de esas cosas que se le ocurren a uno viviendo entre gringos, porque la verdad es que para el talento práctico y mecánico no hay quien pegue con ellos. De toda la riqueza de Chile, lo que más debía explotarse, ¿sabís tú qué es? Las mujeres. No, baboso, la pesca, ni más ni menos. La industrialización de la pesca y ¿cómo se dice, viejo? La modernización, eso, de la pesca. Aquí donde tú me veís, toda mi ambición es juntarme unos $10,000, nada más, para armar una flotilla de pescadores con todos los adelantos de la navegación moderna. Botes flamantes, buenos motores, todo lo que haga falta. Ah, ñato, poder instalarse por Coquimbo,
sondear los mares, peinarlos y domarlos, pasarles la mano por el lomo como a un caballo y sacarles el oro de 1000 colores, sacar el congrio y la corvina, la pescada y el mero y la albacora, pescar, exportar pescado, hacer polvo de pescado. ¿Cómo se ganaría la plata? Sin detenerse a recobrar el aliento, Hidalgo se bebió su trago de un sorbo. Hay una playita cerca de Mejillones donde la arena es como una faldita de seda. Dan ganas de pasarse la vida tendido, con la cara pegada a la arenita tibia y oliendo profundamente. Es como tener la cara entre las piernas de una mujer tan resuavecita y ese olorcito que viene del mar y suelta los jugos de la boca. Puchas, póneme limón en un choro crudo y me hay dado el paraíso. Hidalgo hablaba transfigurado, a gritos casi. Se despertaba el fondo ancestral y del subconsciente como de una poza que primero se ve oscura y agitando la superficie del lodo aparece el agua cristalina. Empezó a surgir el alma del buen criollo, todos los sueños de un hombre de mar encadenado a extrañas catacumbas. Se puso a insistir agresivamente en la superioridad de la mujer chilena y de la cocina chilena. A ratos no me daba cuenta si se estaba comiendo una pierna de pollo o de mujer. Todo le salía dulce de la boca, el pastel de choclo y los besos de una antigua querida. Le había dado por tocar discos y pedía una y otra vez el ayayay, alegando a voz en cuello que la canción era chilena y no mexicana. Chile, 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 repetía. Algunos pensaban que estaba hablando del Chile mexicano, y cada vez que Hidalgo decía Chile, un borracho agregaba a manera de explicación, Chile con carne, he means Chile con carne. Noté con sorpresa que la mujer había vuelto a sentarse en el asiento vecino. Estaba intensamente pálida, ojerosa y despeinada. Sus amigos la sujetaban por debajo de los brazos y trataban de hacerle beber una mezcla que le habían preparado. A mí no pareció reconocerme. Sin saber cómo, me encontré caminando por la calle del Brazo de Hidalgo. El aire de la madrugada me dio escalofríos. Tuve la sensación de que nos bajamos de la calzada y empezamos a zigzaguear por todo el ancho de la calle. Era como andar por el fondo del océano. Horas más tarde sentí la brisa helada sobre la frente y me hizo el efecto de una caricia. Por fin pude mirar con serenidad a mi amigo. Hidalgo parecía muy aliviado. Era ya de mañana cuando llegamos a la casa de Hidalgo en la calle Taylor. Sentí la vergüenza y el desamparo que sienten los trasnochados al contacto con la luz temprana del sol. De la mar, junto con el ruido de los tranvías que comenzaban a ascender las colinas, se elevó paulatinamente la claridad celeste del amanecer. Aquí todo el proceso del alba se desarrolla desde las profundidades del mar hacia la cima de los cerros, y en su paso arrastra la neblina del Golden Gate, desgarrándosela de sus torres como viejos harapos y empapándose de humedad verde en los árboles frondosos y en los prados flamantes del parque del Presidio. Tonos grises y lechosos se apartan con dificultad de la masa negra que los sujeta a los galpones y bodegas de los muelles. Los arreboles van colinas arriba hasta llegar a Nob Hill, y de allí saltan a la cúspide de las mansiones y se les cuelgan como una casulla. 1000 trocitos de luz estallan de los ventanales de Sutro y Balboa, mientras que en el fondo de la ciudad, sobre el asfalto mojado de Chinatown, los focos eléctricos se quedan mostrando la ruta de la noche en blanco, marcada aquí y allá por la sombra escurridiza de un vagabundo. De mi libro El paso de los gansos, publicado en 1975 por Ediciones Puelche en Nueva York y en Barcelona, voy a leer también algunas páginas. El libro fue escrito durante 1974 y en estas páginas que voy a leer aparece una imagen del presidente Salvador Allende que tal vez sorprenda a personas que no lo conocieron íntimamente.
La escena ocurre en parte en Valparaíso, en parte en Viña del Mar. Y dice así: lo acompaño hasta la puerta y lo veo alejarse tieso, echado para atrás. Y ahora viene hacia mí luciendo una guayabera y con un vaso en la mano, sonriendo, el pelo mojado, y me da golpecitos en el vientre. Es que no trabaja, me dice. Lo observo y me parece esbelto, duro y hasta más alto. Los enemigos dicen que camina así, echado para atrás, a causa del chaleco contra balas. Pero la pechera abierta deja ver los vellos canosos en la piel rojiza, quemada por el sol. Salimos al jardín y el mar, el viento, los árboles, el cielo, suenan con el movimiento del verano sobre los cerros de Viña del Mar. Hemos salido de una galería de vidrio, entre muebles de caña, al sol que rueda buscando su querencia entre rocas y rascacielos. Allá en el fondo fervoroso, espumante, enguinchado de algas y cochayullos, cabeceando el gallo colorado, amarillo, verde, entre olas gigantes y botes minúsculos. El compañero presidente me ha contado que estos días veranean en Cerro Castillo 30 niños venidos de los pueblos pescadores de la provincia de Arauco y escogidos por sus buenas notas en la escuela. Anda a verlos, me dice, y voy y tomo desayuno con ellos. Son los mismos pelusas de mi infancia, hermosos niños oscuros y rosados, pajes morenos, colocolos en ciernes, de boca grande, cejas espesas, ojos vivos y tiernos, querendones. Se acercan a Allende como a un abuelo, lo abrazan y le toman la mano. Él les pregunta dónde van a ir hoy y contestan que a una fábrica de dulces. Quienes sirven a las mesas de los niños son marineros y me gusta esa convivencia en la religión chilena, ese barrio que nos une, esa marraqueta en la mañanita de las palmeras y los pinos del Cerro Castillo. Salimos todos al jardín. Se acerca un helicóptero del ejército y maniobra sobre nosotros provocando un vendaval de hojas y semillas. Desciende y se posa en el pasto. El compañero presidente sale muy peinado y elegante, seguido por sus edecanes. Se detiene en la portezuela y saluda, y los niños corean su nombre. El matapiojo se levanta como puede sobre los árboles, flota un momento y parte después de lado, de cabeza, remolineando como volantín chupete. Tencha sirve el café, levantando las cejas. El vestido de verano le da una luz pálida a su sonrisa. Allende se pone juguetón y me mira desde lejos. Van y vienen sus manos por encima de una cesta de duraznos. Me llevo la copa a los labios y pienso en este vino chileno que me ha seguido de arriba abajo y a lo ancho de mis universidades, poniéndome su traje de terciopelo granate entre pecho y espalda. Advierto que bromea para mí, porque de un tirón se subió torcido el cierre de la chomba y de otro tirón se lo baja y no se le enreda nada. Y en la conversación trato de sugerir, no explicar la razón de algún patriotismo que me lleva con la copa en la mano hacia las Fuerzas Armadas y brindo en verso por cosas heroicas y cabezonas y no consigo decir sin trabarme las palabras claves. Allende, atento, no ha dicho nada y su edecán militar me anima a seguir describiendo con precisión la pionera misión de Ibáñez, Salinas y Llanos a El Salvador. Y van y vienen los nombres de profundos cónsules líricos cuyo canto se recuerda en glorietas del Parque de los Chorros. Juan Guzmán y Díaz Casanueva, versos que soportan las viejas lluvias, palabras como estelas pulidas por rayos y relámpagos tropicales, junto a la magia de Salarrué y del ilusionista Contreras, vencedor del polvo, creador de la monumental estatua al sapo en la Puerta del Diablo. Pequeño romance del caballero en la mesa, alentando y perfeccionando un ritual de almuerzo en día domingo, rodeado de albas servilletas, copas sonoras, empanadas como hogares,
a la hora de la sonrisa y la anécdota, que Allende escucha sonriendo, manejando el caluroso comedor con un movimiento de la mano. Se va y me voy. Nos separa algo que se transforma en un cielo rojo, y Allende no es más que una voz, apenas un brazo, una cabeza en un balcón repleto de gente, cielo de antorchas que humean y miles de banderas. Estoy tan lejos que he perdido el discurso, y como en los corzos hacemos abstracción de la fiesta y nos miramos y conversamos sobre la familia y los años que se fueron y los años que han llegado, las distancias en la pampa, unas arengas en galpones vacíos y socavones de carbón, marchas y contramarchas. Pero nos reímos porque ganamos y nos arreglamos el cuello y la corbata que ya no usamos, que se quedaron en las proclamaciones del parque y del Coliseo para siempre, deshechos en la camiseta roja del Caupolicán, bajo el vuelo pesado y fuerte de las banderas chilenas en la noche. Nosotros abrazándonos, repitiendo que ganamos, y Allende ronco, un período más explosivo y alucinante. Compañeros, pidiendo todas las P's explosivas y mojadas al pueblo que regrese a sus hogares y dé una lección más de democracia. Vamos a mirar al balcón, me dice. Y nos encerramos en un ascensor enano que va subiendo y crujiendo como canasto, y nos bajamos en una pieza inconclusa, sin muebles, pero con un caballete de carpintero y clavos, martillos, serruchos, garlopa, brochas y tarros por todas partes. Esta es la chimenea, me dice, y en la pared hay unas líneas dibujadas a carbón. Y aquí el escritorio, y es el hueco junto a la ventana, y los armarios para los libros, donde se alza una escalera con mucha salpicadura de engrudo y pintura, y este es el balcón. Y en verdad, nos paramos en el aire sobre el Cerro Castillo, frente a la sombra del mar y unas luces movedizas, y frente a Valparaíso encendido, en el viento helado que trae las formas de las higueras y las hélices floreadas de los membrillos y los espinos, y el vaivén azul de los eucaliptus, todo en silencio a esa hora, y más tarde, acostado ya el presidente en una cama que todavía no existe, pero lo espera, en una pieza sin orden, pero con los cartuchos de balas quemadas por el suelo y cabezas de yeso en la alfombra lodosa y estuco ensangrentado en las paredes, tapices colgando del humo y del agua de los bomberos, el tiempo pasando por los reflectores de un teatro clausurado, espera en la hecatombe de clavos y escaleras, los vidrios cayendo. Nosotros dos, parados frente a Valparaíso, respirando historia de Chile, olor a sal y a brea, empuje suave del mar sobre vidas tranquilas, espuma invisible en el lomo de los libros, amaneciendo o atardeciendo, no sé, desde los cerros a la bahía, a mi lado como un dueño de casa que va besando a la familia, a su mujer, a sus hijas, abrazando al amigo en una jornada más, como hacen los vecinos cuando la vida es bella y se pueden dar las buenas noches seguros de la mañana. Absorto, pienso en la cara de Allende muerto y me fijo con toda atención en cada detalle. Sigo minuciosamente el recorrido de las balas. Busco los agujeros y las grietas, la explosión del cráneo y las quemaduras y las huellas de la pólvora. Observo el busto fuerte, macizo, las rasgaduras en el suéter gris, la pierna del pantalón que se ha enrollado, y vuelvo a la cara, más bien dicho a la cabeza, abierta como una antorcha quemada, pero también a las manos, y trato de encontrar a otras personas, pero se confunden las figuras que se mueven con lentitud en el incendio. Son o no son bomberos, inspectores o fotógrafos con pesadas botas de goma, caminando de aposento en aposento, de un horno a otro, apagados, llenos de humo, arrastrando mangueras sin agua, buscando luces, y de pronto, ¿a quién veo esa tencha,
que se me va en esa penumbra verdosa, acercándose hacia el ataúd, en ese recinto que parece hangar, pálida, sin aliento, y en los ojos un pavor que no entiendo bien, pues no sé si se dirige a los sepultureros, o si es el manotón con que destapa el bulto, o el paso apresurado por el cementerio Santa Inés de Viña, o lo que en verdad vio, su propio horror en la lona corcheteada para siempre, algo que guarda un gran silencio. Vuelvo con insistencia a esa cara porque deseo entender el movimiento distante de los informados en la calle y esa delegación de bomberos al atardecer que salen de La Moneda con el presidente acostado en una camilla, tapado con un chuapino, acarreándolo hacia un furgón que lleva una inmensa cruz blanca en la espalda. ¿Por qué fue a La Moneda sin vacilar, rápido y duro, con la metralleta en la mano? Es posible sentir piedad, asombro y ternura por ti ahora. Parece que buscabas tenazmente a tu enemigo y creyendo encontrar la bíblica puerta estrecha, caíste en cambio soñando con grandes alamedas transitadas por hombres libres, el mundo frente a ti, a tus espaldas el momento gris de la decepción y la derrota. Algunos vinieron a rondar. Tú fuiste derecho al desenlace, sin cuestionar tu suerte, repentino y celoso celador de tus visiones. Otros llegábamos al 11 de septiembre a cumplir una cita dudosa con la imagen que nos habíamos hecho de Chile. Tú te fuiste a encontrar con Allende. Luego todos, los torturados y olvidados, los presos y desaparecidos, los que vagamos aún por las avenidas, reconocemos secretamente tu razón, porque fuiste decidido a buscar el telón que cayó de golpe como una cortina de sangre. Allende juega con el cierre de su chamarra y me observa por encima de la cesta de duraznos. Manuel Rojas, que ha muerto en el mes de marzo, parte el pan con sus manos como palas. Blanco el pelo, vestido de azul. Olivares, bigotudo y rotundo, pálido, que vino a la cita puntualmente y ha muerto asesinado en el subterráneo, sencillamente dice: no se puede con las balas. Y los edecanes siguen la conversación muy atentos y cordiales. Las señoras y los niños alrededor de la mesa abren las servilletas almidonadas. Los pelucitas del sur de Chile toman chocolate temprano. Allende se levanta, bien peinado y tieso, saluda a los managuás y vuela. Porque todos hemos vivido una vida buena y chilena ese domingo. Y no entiendo aún qué fue lo que borró eso. Si una almohadilla en el pizarrón, o agua en un cuaderno de tinta fresca, o tal vez sangre que se salió de nosotros y se puso a correr por otras partes y por otros lados, como cuando la gente se muere y ya no la necesita. Lo que sí sé es que Allende va y viene, se me acerca y se me aleja, ahora está aquí y ahora más allá, y no hay en esta conversación ninguna quiebra en verdad, ni siquiera pausa, ni transiciones. Seguimos mirándonos a los ojos, porque él sabe y yo sé también. El 23 de septiembre de 1973 salí de Chile al anochecer y al llegar el domingo por la mañana a California, a San Francisco de California, me encontré con la noticia de que Pablo Neruda había muerto esa noche. A Pablo, este hermano grande, cariñoso, generoso, bromista, valiente, dedico este poema que hoy, 18 de septiembre de 1976, aún
se mantiene inédito. Soplando triste y ronco entre mis labios, como una quena en playa abandonada, asoma el mar su lengua ya cansada, buscando el corazón de acordes varios. Hecho de luz, de piedras imantadas, fuego de arena siempre conmovido, levántase el remero ya vencido, con la noche en su brazo enarbolada. Blanco y negro antifaz de amanecida, entrega el mando en su coral de estrellas, vuelca en nieve el tamaño de su huella, y apurando la rueda de los días, las puertas de Isla Negra cierra y sella la boca de la muerte con su vida. De mi libro Viva Chile M, editado muchas veces por la editorial universitaria, con un disco en que el poema fue leído por mi querido amigo y gran actor chileno Roberto Parada, voy a leer un poema que se titula Entre ponerle y no ponerle, porque me parece que en un 18 de septiembre de 1976, esta frase tan chilena debe decirse y repetirse, entre ponerle y no ponerle, y que sea, y estos son mis deseos para mi patria, para mi pueblo, entre ponerle y no ponerle, más vale ponerle libertad. Entre ponerle y no ponerle, más vale ponerle, digo yo. Ponerle vino, ponerle el hombro, ponerle pues, ponerle. Así fue el chileno siempre, y así ha de ser ahora. Pero, ¿y si no hay ya que ponerle? ¿Ha de ponerle el alma al frío, la vergüenza a su miseria? ¿Qué va a ponerle? ¿La familia al terremoto? Vaya, vaya. Vaya mi tren por los campos del Loncoche, vaya quebrando el hielo sobre el anca de las yeguas, que corre al pie de los volcanes entre la cordillera y el mar. De la noche, entre alambres de púa, saldrán los guasos de luto, arreando la vaca colorada que ha de parir mañana. Que cumpla el sol su rodeo de gala y salga el rancho de sus quinchas como un tejo de piedra a morder la helada. Allí estarán los niños que peinó el invierno, tiesos como estacas para marcar la muerte. Entre ponerle y no ponerle dirán, ponerle niños al invierno. Que el viejo se carbonice en el brasero y la madre destete a la loba del frío. Pongamos niños en la ruta, dirán. Pero llegará la primavera al valle central, Valdivia sacará las patas del barro, caerán un escombro y una estrella en Concepción, tantas estrellas como temblores o tantos temblores como veranos. Correrán potentes los ríos y con ellos correrán los puentes. Correrá el lodo lustroso sobre un potro negro. Toserá un niño, morirá un anciano, parirá una mujer y echarán su humo las chimeneas de Santiago. Así será. Envuelto en la bruma, con mi abrigo y mi bufanda, mi sombrero negro y mi aguardiente, estaré también en la elipse del parque pelada como cabeza de reo. A pequeños martillazos crecerán las fondas en la niebla nocturna. Se encenderá un brasero y una cantora y una guirnalda tricolor y una gallina blanca y un chuico de chicha y un arpa de plata. Clavarán el cielo con tachuelas,
pegarán las nubes rojas con engrudo, taparán el hambre con ramas de sauce y la soledad y la vergüenza con albahaca. Se acostará el niño junto a la guitarra y la abuela junto a su rosario. Dejará el minero su sarcófago de piedra y vendrá marchando para matar el hambre. Vendrá el caballo ciego y la mujer preñada. Vendrá el niño con su tarro y en su tarro flotará una estrella. Se acercará en la noche el ferroviario de gorra oscura. Al parque, al parque. Con la fogata de Sijo y el costillar ardiendo, se traerán el bigote la niebla de los puentes y la cansada lluvia de Arauco. Ponerle jolgorio al finado, ponerle tiempo a la muerte, eso digo yo. Cortemos ancla y sacudamos la cruz del sur. Ponerle el pecho al agiotista, el hombro al terremoto, el puño a la traición. Llegará el día de septiembre para el hombre de todo el año, la vid para sus sienes, el trigo para sus manos, la esmeralda y el carbón para sus hijos. Cantará en el parque y brotará del sauce el verano, saldrán jinetes de su guitarra y la cordillera seguirá dando sus soles como uvas. Ponerle, no ponerle, pongámosle chicha al cacho, alegría a la sementera, luz al carbón, justicia al cobre, pongámosle libertad a la patria, sonrisa al niño, dignidad al atardecer y amor, amor a la vida. Porque entre ponerle y no ponerle, más vale ponerle, digo yo.